Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Todos debieran comprender que cuando agregan a sus amigos a Facebook, están trabajando gratis para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, construyéndoles esta base de datos. No lo decimos nosotros, lo dice Julian Assange, y con este llamado de atención emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada, a la que eres, como siempre, bienvenida, bienvenido y viceversa. Harvard professor Shoshana Zuboff is sometimes called the Karl Marx of our time. Her monumental book, The Age of Surveillance Capitalism, exposed the dubious mechanisms of our digital economy. According to Zuboff, our personal and private experiences have been hijacked by Silicon Valley and used as the raw material for extremely profitable digital products. The term surveillance capitalism is not an arbitrary term. Why surveillance? Because it must be operations that are engineered as undetectable, indecipherable, cloaked in rhetoric that aims to misdirect, obfuscate, and just downright bamboozle all of us all the time. Connecting them. Don't be evil. Connecting them. Humanity. Don't be evil. Humanity. Humanity. It's about empowerment of the individual. The future is private. What really happens with your Facebook photos? Why are there hidden microphones in Google Nest? And Pokemon Go exposed as child molesters? In this episode of Backlight, Shoshana Zuboff reveals how Silicon Valley deceives us so well. How all this comes into play when I buy a pair of shoes on the internet? Well, you know, some people will say to me, but Professor Zuboff, I like those targeted ads. They're so useful, or I enjoy personalized services. Sometimes people will say, you know, I have nothing to hide, so I don't care what they take. Each one of these statements is a profound misconception of what's really going on. We think that the only personal information they have about us is what we've given them. And we think we can exert some control over what we give them. And therefore we think that our calculation, our trade-off here is something that is somehow under our control, that we understand it. What's really happening is that we provide personal information, but the information that we provide is the least important part of the information that they collect about us. Thanks to their navigation and search engine, Google knows where we are all the time and what we think. Facebook knows our hobbies, preferences, and friends, because they retrieve a lot of information from the digital traces we leave behind unwittingly. Spelling errors in your search terms, which color buttons you prefer, how fast you type, how fast you drive. Residual data. Way back at the beginning, back in the year 2000, 2001, 2002, back in those days, these data were considered just extra data. They were considered waste material. And people called them things like digital exhaust or data exhaust. Eventually, it was understood that these so-called waste materials harbored these rich predictive data.
Y con este documental ya estoy presentando a mi primera compañera de la noche. Bienvenida, Naima. Un gusto, como siempre, acompañarte. Hoy hablamos de vigilancia, del imperio de la vigilancia en las redes, de qué pasa con nuestros datos, de qué conducta seguir cuando nos sentamos frente a la computadora o miramos la pantalla y tenemos la tentación de las redes sociales. Así mismo. Pero nos vamos a ir hasta noviembre del 2021. ¿Te acuerdas cuando en noviembre de pronto amanecimos y no teníamos Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram? Y todo el mundo, un apagón de redes. Así mismo, y dijimos, ¿qué pasa? No era un problema de Cuba, era un problema del mundo, en el que realmente hubo 8 horas en las que no estuvieron presentes estas redes sociales. Y aunque esto de lo que vamos a hablar es algo lo que hemos pensado nosotros y que hemos de cierto modo conspirado entre colegas, Karen, esto viene de que el día anterior una de las exgerentes de Facebook, Frances Haugen, dijo que ella iba a exponer ante el Senado de los Estados Unidos, y lo hizo, o sea, dijo que lo iba a hacer y lo hizo, cómo Facebook estaba usando los datos de los usuarios en beneficio propio, sin importar la seguridad, sin importar absolutamente nada. Y violando todas las tan cacareadas políticas de privacidad. Exactamente. Y luego demostró además cómo los algoritmos en Instagram afectan a los adolescentes. Esto, por supuesto, fue un escándalo. Que sacó los trapos sucios. Exacto. Además, alguien de la propia casa. Sí, incluso la empezaron a llamar la garganta profunda de Facebook. O sea, esto generó una gran polémica. Ella después hizo estas mismas denuncias ante el Parlamento Europeo, o sea, demostrando las evidencias de lo que ella estaba diciendo. Y luego, casualmente, llegó este apagón en el que hubo 8 horas sin redes sociales. Para mí y para lo que hemos visto y creemos un poco en que sí, todo esto que está pasando es algo súper intencionado, estaban limpiando. Vamos a limpiar, vamos a organizarnos. Y luego entonces llegó la noticia de que ya no se va a llamar Facebook, ahora es metaverso, vamos a introducirnos en este mundo de la realidad virtual, etcétera, y vamos a vender todo esto y olvidémonos de lo que Haugen acababa de decir. Una jugada de engaño. Exactamente. Primero limpiamos la casa y después hacemos control de daños, distrayendo la atención hacia esa noticia fabulosa de que el mundo será un lugar especial. Y vayámonos todos a vivir a Facebook. Entonces, este documental que veíamos y que ya hace 2 pupilas, también conversamos un poquito, incluso dijimos que daba trigo para más. Este documental, El Imperio de la Vigilancia, en este mismo contexto que tú nos estás situando, ¿cómo nos propones que lo conectemos? Karen, mira, en este documental, algo te quiero marcar previo. Esto que vamos a ver en el documental, esto que estamos diciendo, es algo que en esta misma sección hemos estado alertando en N programas diferentes y que hemos estado poniendo a Snowden, a Assange, hablando de estos temas, pero hoy traemos en este documental a la doctora Zuboff, que es una profesora de la Universidad de Harvard, que ha dedicado parte de su vida al estudio de las redes sociales, el impacto que tienen, cómo se usan los algoritmos, cómo se hacen los análisis de datos. Y precisamente ella nos va a estar hablando de eso, de cómo a partir de los perfiles que nosotros nos creamos y que nosotros empezamos a decir, me gusta esto, no me gusta esto, me llevo con aquel, no me llevo con el otro. A partir de eso, por supuesto... Que es información que nosotros aportamos. Sí, que nosotros regalamos, porque desde que entramos a Facebook lo que estamos haciendo es eso, dando nuestra información. Entonces, a partir de eso, ellos construyen perfiles de las personas y saben cómo manipular a esa persona. Y se generan contenidos en función de eso. Se generan contenidos en función de eso. Y ejemplos de esos los tenemos. Estamos bien, podemos hablar, por ejemplo, de lo que pasó en Cambridge con Cambridge Analytica, cuando las elecciones en los Estados Unidos. Cómo para cada tipo de persona o grupo de personas ellos fueron capaces de generar una publicidad, cómo fueron capaces de manipular los contenidos para que las personas cambiaran su intención de voto. O sea, estamos hablando de hechos y no de ciencia ficción. Estamos hablando de la realidad concreta en las redes sociales. Pues muchísimas gracias, Naima. Vamos entonces nosotros con el fragmento de este documental. The companies like to say, we collect data so that we can improve our service. And that's true. They collect data, and some of it is used to improve the service to you. But even more of it is analyzed to train what they call models, patterns of human behavior. So once I have big training models, I can see how people with these characteristics typically behave over time, and that allows me to fit your data right into that arc and to predict what you're likely to do, not only now, but soon and later. This is what I call
behavioral surplus, these data streams filled with these rich predictive data. Why surplus? Because right from the start, these were more data than was required to improve products and services. Once you have the behavioral surplus, the comprehensive behavioral data of hundreds of millions of people, you can start predicting the preferences of specific groups. Think popular shoes for male managers, or the preferred restaurant of a group of people sharing the same zip code. You know, I think one of the misconceptions that it's really important for us to move away from is that surveillance capitalism is something that is only manifest in our lives when we're online, or somehow it's only restricted to online targeted advertising. It's easy for us to say, oh, these things don't affect me. The fact is, this is being conducted at a layer that is not accessible to us. We have no idea what today's algorithms can predict about us, or what behavioral data they use to do it. A simple thing like buying a certain kind of shampoo can divulge essential information about us. For example, the New York Times reported a case of a supermarket chain that knew a girl was pregnant even before she did, or was prepared to share the news. The market's algorithms discovered that the girl switched from fragrant shampoos to more neutral-smelling products. Thanks to the analysis of trillions of terabytes of behavioral data that we unwittingly leave around the digital domain, big tech sometimes knows us better than we know ourselves. They can predict things like our personality, our emotions, our sexual orientation, our political orientation, a whole range of things that we never ever intended to disclose. Uploading innocent snapshots on your Facebook page can have unforeseen consequences. Our faces, for example, are used to train algorithms to recognize facial features. And we have absolutely no idea what that facial recognition software is used for. These data streams with these rich predictive signals are fed into the new factories, the computational factories, analyzed for predictions of human behavior, and these predictions are then sold. Who are they sold to? They're not sold to us. We are not the customers. They're sold to businesses, to business customers who want to maximize our value to their business, whatever it may be. It's very difficult to have a concept of this for a very good reason. It's not because we're stupid. It's because these processes have been disguised. They operate in stealth. They have been engineered to be indecipherable, to be undetectable, to create ignorance in a vast group of all of us that they call users. Our ignorance is their bliss. There are some things that have broken through into the public view that we do know about. So let's talk about Facebook's massive scale contagion experiments. And this is where Facebook experimented with subliminal cues planted in its Facebook pages that would actually influence offline, real-world behavior and emotions, to see if they could make people feel happier or sadder using subliminal cues with language manipulation and word manipulation and so on. Well, when the experimenters wrote up this work in the very prestigious scholarly journals that published the results of these experiments, they emphasized two key findings. Number one, we now know that we can manipulate subliminal cues in the online context
to change real-world behavior or real-world emotion. We know that we can be successful at doing this. Number 2, we can exercise this power, these methods, while bypassing user awareness.
En este mundo no conviene pensar distinto. En este mundo no conviene hablar de amor. En este mundo nos educan para obedecer. En este mundo nos educan para comprar y vender. Lo que pasa que no conviene proponer diferente. Lo que pasa que no conviene que seas independiente. Lo que pasa que no conviene educar a la gente. Lo que pasa que no conviene, no conviene. Mamá, estoy triunfando. Algunos no la conocen, pero la tienen igual. Ay, cuando se despierte, sin tiempo para arreglar. Esa es la conciencia, la que se va a despertar. Y cuando se despierte, no va a haber tiempo al final. Lo que pasa que no conviene proponer diferente. Lo que pasa que no conviene que seas independiente. Lo que pasa que no conviene educar a la gente. Lo que pasa que no conviene, no conviene. Mamá, lo que pasa que no conviene. Lo que pasa es que no conviene. Lo que pasa que no conviene que los niños apaguen la tele. Lo que pasa que no conviene. Lo que pasa es que la doña tiene que comprar. Lo que pasa que no conviene, porque si no el sistema se va a acabar. Lo que pasa que no conviene proponer diferente. Lo que pasa que no conviene que seas independiente. Lo que pasa que no conviene educar a la gente. Lo que pasa que no conviene, no conviene. No, 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 no. Pasa lo que pasa, no conviene. No es negocio que vos pienses. No, 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 no. Pasa lo que pasa, no conviene. Una propuesta diferente. No, 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 no. Pasa lo que pasa, no conviene. Educar a nuestra gente. No, 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 no. No conviene. Al sistema no le conviene. The very same Eric Schmidt, the CEO of Google, ordered his employees at Google to cease speaking with the online internet magazine CNET after CNET published an article full of personal, private information about Eric Schmidt, which it obtained exclusively through Google searches and using other Google products. This same division can be seen with the CEO of Facebook, Mark Zuckerberg, who in an infamous interview in 2010 pronounced that privacy is no longer a, quote, social norm. Last year, Mark Zuckerberg and his new wife purchased not only their own house, but also all 4 adjacent houses in Palo Alto for a total of $30 million in order to ensure that they enjoyed a zone of privacy that prevented other people from monitoring what they do in their personal lives. Over the last 16 months, as I've debated this issue around the world, every single time somebody has said to me, I don't really worry about invasions of privacy because I don't have anything to hide, I always say the same thing to them. I get out a pen, I write down my email address, I say, here's my email address. What I want you to do when you get home is email me the passwords to all of your email accounts. Not just the nice, respectable work one in your name, but all of them. Because I want to be able to just troll through what it is you're doing online, read what I want to read, and publish whatever I find interesting. After all, if you're not a bad person, if you're doing nothing wrong, you should have nothing to hide. Not a single person has taken me up on that offer. Ni una sola persona me aceptó la oferta, nos dice Glenn Greenwald en esta conversación, en esta charla. Bienvenido, Iroel. Él es el pie forzado para el futuro inmediato. Sí, bueno, Greenwald, ¿te acuerdas?
el periodista británico que vive en Brasil, que sacó a la luz las revelaciones de Snowden y que desde entonces ha mantenido un activismo alrededor de estos temas de la vigilancia en Internet, el control de los datos de las personas. Y bueno, cuenta esta paradoja entre las personas, no tengo nada que ocultar y nadie da sus contraseñas para saber lo que comparte o lo que dice en las redes, en su correo electrónico, en sus perfiles de redes sociales por interno. Y bueno, él aborda aquí en general el tema tan importante de la privacidad, ¿no? E incluso vamos a verlo después abordando esta contradicción entre el discurso de los grandes magnates de estas empresas tecnológicas, de Google, de Facebook, y cómo viven y cómo regulan sus vidas, ¿no? En Palo Alto, este lugar de Silicon Valley, donde radican todas estas grandes empresas y donde viven estos grandes empresarios, las reglas que ponen para sus familias, para sus hijos. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Protegidos para todo eso, ¿no? Y aborda un tema que es una gran metáfora del panóptico en que se ha convertido en Internet, en que estamos todos siendo observados, ¿no? Y como eso es un modo también de control, ¿no? Y ya ahora se ha llegado la locura de que Estados Unidos, para viajar, para pedir una visa, te exige todas tus cuentas y todos tus números de teléfono, todas tus cuentas de redes y de correo y todos tus números de teléfono. No te pide las contraseñas, pero no hace porque falta. Ellos entran. Exactamente. No. Pero bueno, la gente se autorregula. O sea, si tú en algún momento quieres viajar a Estados Unidos, regulas tu expresión en las redes y ya es un modo de control social, ¿no? Y así pasa. Bueno, la idea esta del panóptico te quería decir porque, o sea, Cuba es uno de los lugares donde se experimentó con el panóptico, el presudio modelo de la Isla de la Juventud. Hemos visto esa torre con estructuralmente. Exactamente, que describir a Greenwald, es exactamente ese fenómeno, esa sensación de que está siendo vigilado todo el tiempo. Y yo creo que en medio de todo esto que estamos viendo, que parecen cosas tremendas, ¿no? Asustan. También lo importante es tener sentido crítico de cómo eso es usado por por los que nos hablan de democracia para imponer una sola visión del mundo. Y con un discurso que constantemente te está dando esto como un espacio de expresión libre, como un espacio de libertad, quienes lo controlan lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ser consciente de esto, no para no estar ahí y no para no utilizarlo, sino para realmente saber cómo funciona y actuar en consecuencia, ¿no? No ser usados por ese espacio, sino nosotros utilizarlo para en los objetivos de superación personal, de desarrollo social que tengamos. Muchas gracias, Hiroel. Vamos entonces nosotros con más de este tema desde la visión del periodista Glenn Greenwald. Now, there's a reason why privacy is so craved universally and instinctively. It isn't just a reflexive movement like breathing air or drinking water. The reason is that when we're in a state where we can be monitored, where we can be watched, our behavior changes dramatically. The range of behavioral options that we consider when we think we're being watched severely reduce. This is just a fact of human nature that has been recognized in social science and in literature and in religion and in virtually every field of discipline. There are dozens of psychological studies that prove that when somebody knows that they might be watched, the behavior they engage in is vastly more conformist and compliant. Human shame is a very powerful motivator, as is the desire to avoid it. And that's the reason why people, when they're in a state of being watched, make decisions not that are the byproduct of their own agency, but that are about the expectations that others have of them or the mandates of societal orthodoxy. This realization was exploited most powerfully for pragmatic ends by the 18th century philosopher Jeremy Bentham, who set out to resolve an important problem ushered in by the industrial age, where for the first time institutions had become so large and centralized that they were no longer able to monitor and therefore control each one of their individual members. And the solution that he devised was an architectural design originally intended to be implemented in prisons that he called the panopticon.
the primary attribute of which was the construction of an enormous tower in the center of the institution, where whoever controlled the institution could at any moment watch any of the inmates, although they couldn't watch all of them at all times. And crucial to this design was that the inmates could not actually see into the panopticon, into the tower, and so they never knew if they were being watched or even when. And what made him so excited about this discovery was that that would mean that the prisoners would have to assume that they were being watched at any given moment, which would be the ultimate enforcer for obedience and compliance. Se le ocurre, si transparencia se nos pudre, nuestra mugre debe seguir en las sombras. ¿Quién se cree este tipo que nos nombra? La cuestión es el guide, somos la elite. No dejaremos que triunfe Wikileaks, que un insecto pretencioso sea David y nos arroje una piedra que defina nuestro fin. Atrapen al Assange, ya que no hay perdón. Otra filtración, otra nación descubre nuestra sed de sangre. Esto es insalubre. Invéntenle causas, pidan su captura. Nadie pondrá pausa ni fin a la censura. Otra red se teje sin nuestros manejes. Y ese ruin corre, ahora lo protege. Sufrirán, pagarán, cargarán la cruz. Lo harán por cada plan que salga a la luz. Atrapen a Assange, ya que no hay perdón. Lo haremos pagar cada filtración. Vamos al lentejero que quedó en la presidencia y nos entregó al líder de la resistencia. Sí, terminaremos con el periodismo honesto. Si el pueblo calla, seguiremos por el resto. Si nos reclaman por sus héroes, ya tenemos escrito cómo termina la serie. Olviden la justicia, no luchen por sus sueños. Así podremos seguir siendo los dueños. Dueños, dueños, dueños. Somos dueños de todo. 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 Dueños, dueños, dueños. Dueños, dueños, dueños. Porque ustedes lo permiten. Hace unos 10 años, Wikileaks publicó un montón de información sobre los delitos que estaban siendo cometidos por los gobiernos occidentales, básicamente crímenes de guerra, pero sobre todo por el gobierno de Estados Unidos, y en particular asesinatos de civiles inocentes. Vamos, dispara. Antes teníamos la posibilidad de fingir que no sabíamos nada. Y eso es lo fascinante de Wikileaks. Nos obliga a reconocerlo. No podíamos seguir ignorándolo. Tiene la misión de empoderar a la gente con información. Obviamente, Wikileaks es algo bueno, pero eso tiene un precio. Pasó en la Embajada de Ecuador 7 u 8 años. Pasó mucho tiempo prácticamente encarcelado y lleva ya muchos meses en la prisión de Belmarsh. Pero solo intenta mejorar el mundo, ¿no? Sí, eso pensamos. No hay razón para creer que no lo esté haciendo. Trata de revelar los crímenes que nuestros gobiernos cometen en nuestro nombre. Recibido. No tenemos personal al este de nuestra posición, así que puede abrir fuego. Cambio. La primera vez que oí hablar de Wikileaks y Julian Assange fue cuando vi el vídeo grabado desde el helicóptero en Irak. El famoso vídeo en que disparan a la gente desde el helicóptero. Fríelos a todos. Vamos, dispara. Eliminado. Sigue disparando, sigue disparando. El helicóptero mató a varios civiles y también a 2 periodistas locales de Reuters. Además dispararon a unos niños que estaban en el coche. Hay un montón de cuerpos por ahí.
Bien, tenemos alrededor de 8 personas. Sí, hay uno que aún se arrastra ahí abajo, pero definitivamente hemos eliminado a varios. Seguimos disparando. Recibido. Nunca olvidaré el día en el que vi el video Asesinato Colateral. Nunca lo olvidaré porque recuerdo que esa primera vez me puse a gritar a pleno pulmón en la oficina. Aquellos soldados actuaron con total indiferencia, como si estuvieran jugando a un videojuego. Acabaron con la vida de estas personas con total frialdad. Sí, fíjate en esos bastardos muertos. What are we not seeing when Pokemon Go is introduced in our country? It's important to understand that Pokemon Go is an augmented reality game that was incubated, developed inside Google for many years, Google being the first pioneer of surveillance capitalism, the inventor of surveillance capitalism. It was invented, Pokemon Go was invented in Google, incubated there for many years, developed there, led by a man named John Hanke. And John Hanke invented an operation called Keyhole, which was invested in by the CIA and later purchased by Google and called Google Earth. Google Earth was a CIA startup initially? Yes, Google Earth was something called Keyhole, and it was a CIA-invested startup. So it's important to understand that Pokemon Go was not some happy little game that just got launched into the world by a toy company or something. When they decided to bring Pokemon Go to the public, they didn't want to bring it as a Google game. They brought it to market as Niantic Labs, which no one had ever heard of. Just a cool startup with this cool game. So now we have this Google augmented reality game, and it turns out that the big game that is on top of the little game that the children are playing is a game that precisely emulates the logic of surveillance capitalism. So in surveillance capitalism, in the original version online, we predict the click-through rate, and we sell the click-through rate to the advertiser, who pays to get clicks on their website, clicking through ultimately to the buy button. That's what they're hoping for. Getting you into a place where we have predicted that you will be, so that our predictions are worth more. If I can guarantee you're actually going to be there, my prediction that you're going to be there is worth a lot more. Economies of action are how I guarantee that. And Pokemon Go was a large-scale experiment, a global-scale experiment in economies of action, using remote control means to automate behavior, to engineer behavior, to fulfill others' commercial ends, while you are having a great time. You are intended to be in the feeling of being served. You are intended to be saturated with convenience so that you will not notice and you will not complain. And all of this shadow operation will remain hidden because you will not ask questions, because you're so busy being entertained. Some bright engineering-oriented person discovered that the Nest security system has a microphone built into it. That microphone does not figure in any schematic. When you buy the security system and it has the piece of paper that you unfold and the schematic, or you go online to learn about it and there's a schematic, it does not show a microphone. It does not discuss a microphone. Now, why would you have a microphone there? Well, remember, what is our business? Our business depends upon extraction of behavioral surplus, scale, scope, and action.
So what better device to extract behavioral surplus, especially new forms, voices, conversations, what you're watching on television, what music you're listening to, who's coming in and out of your house, whether or not you're shouting at each other over the breakfast table. All of this has tremendous predictive value. Voices are what everybody's after, just like they're after faces. So now this becomes public. There's a, hey Google, what's up with this microphone in your security system? What does Google say? Oops, so sorry. Oh, we didn't even know there was a microphone there. Oh, sorry. Why? Somebody put that microphone there, but we never intended to use it. Pero hablando de archivos digitales, la siguiente canción habla sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida de la gente. Le acabo de contar lo que nos acaba de pasar con el nuevo disco. Eso mismo pasa, ahora veo aquí la gente, coño, con su camarita, el celular, registrando la canción que le gusta, el momento, coño, con la novia, con el amigo, en fin, con el piquete. Y eso está chévere. Hace apenas 15 años la gente andaba con un camarón grandísimo así, para tomarse una foto había que revelarlo, el rollito, la jodedera. Ahora todo es mucho más fácil. Ahora basta con una camarita y todo se registra. Esto es para esa gente que se pone creativa y además de filmar las cosas hermosas de la vida, también filma las cosas íntimas de la vida y mete las camaritas en el cuarto, en la intimidad, en el amor. Cada cual, gente buena, hace de su vida un tambor y la toca como quiere. No hay ningún problema con eso. Lo único malo es cuando ese archivo pasan un par de años, 3 años, y ya no te gustaría que tu nuevo amor, tu nueva pareja, se entere de los olvidables actos que en alguna vez pasaron. Esto se llama ojeo y yo se lo dejo de tarea. Esto suena así. De la pareja, de sello pequeño que salta y dentro de la cámara queda, sabes, amor de mi alma, nada que hago te envenena, todos los mares del mundo y tú eres mi única sirena. No ponga coto, quiero tu foto, quita esa cara de pena, testimonio de los cuerpos, eslabones de cadenas, creo que en el video se emparentan tus caderas con la propuesta de un barco que navega, pero en casa, en una anónima pantallas, mira quién menea la batea en un archivo digital. Y aunque sienta pena ajena no se deja de mirar. Destino poco divino, un resultado no calculado, no da. Esos quedan los olvidos eternizados. La vieja bola de carreta tirada por viejos caballos. La nueva tecnología anda con prisa de rayo. La madre muriendo de pena, papá con vergüenza de macho. Cuando la vean en la pelea como tortuga sin carapacho. La época lista para la gente porno exhibicionista. El pudor a la saga casi para moralistas. Mi timidez tesoros y la despilfarro quiebro. Filma con los ojos para que recuerde con el cerebro. Soy soberano. Mis desiertos y pantanos, conqueristas al descuido, atraídos por curiosidad. Y aunque sienta pena ajena no se deja de mirar. Destino poco divino, un resultado no calculado, no que da. Atados quedan los olvidos eternizados, eternizados. Mira quién menea la batea en un archivo digital. Y aunque sienta pena ajena no se deja de mirar. Un destino poco divino, un resultado no calculado, no que va.
Y con mucha buena fe, recibo a mi amigo Fide, bienvenido. Y vigilados Todo totalmente. el tiempo. Una vigilancia de buena fe. No, Eso te quieren hacer creer. No, esto es un fenómeno. Realmente, ¿Qué civilización estamos habitando un instante de la humanidad complejo. Esto de la vigilancia, esta cantidad de información que recopilan de todo el mundo, es un espionaje autorizado. Y las posiciones acríticas que asumimos a veces como usuarios. Eso se va tornando natural y están influenciando, están transformando las mentes de las personas a través de todo este sistema de información que manipulan y te empiezan a sugerir cosas. Todo es tan vasto y tan amplia la información que tienen de cada ser humano. Son tan grandes los bancos y es tan importante que pueden, digamos, que incidir en las personas, en sus gustos, en sus posiciones políticas, en fin. Es algo que espanta y que tendrá que tener algún tipo de solución porque nos está llevando a un barranco espiritual tremendo. De todas maneras, el pedacito que podemos hacer, que es el cambio por uno mismo, yo creo que no está mal el llamado a eso. Y yo creo que, vamos precisamente a traer un video para cerrar el programa que se llama Salvando el Alma, del CD Civilización, de alguien que hemos traído ya aquí en otras oportunidades, músico muy ecléctico que fusiona diversos elementos de la música y que es un realizador importante de videoclip, que es X Alfonso. Y viene Salvando el Alma, nos habla un poco de este fenómeno global que está padeciendo la humanidad en estos momentos. Gracias, Fide. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Nosotros nos vemos la semana que viene y hasta entonces te dejamos con ese pedido que hace X Alfonso. Salvando el alma. Las almas. Primary economy, what we perceive as primary economy, build a nice car, grow some nice food, build a house, means zilch in this surveillance economy. So this began with Android. Once Google acquired the ability to make the Android phone, there were a lot of people in Google who said, oh, this is fantastic. Now we have a phone like Apple, and we can sell a phone and we can make a great margin on that phone, and that margin is going to fund our profits, and this is going to make us really rich. But the wiser heads in Google prevailed. The people who already understood surveillance capitalism prevailed, and they said just the opposite. We want the phone and everything associated with the phone to be as cheap as possible. In fact, if we can get the price to zero, that's even better. We want everybody to have a phone, because the more they have the phone and the more they spend time on the phone, the more data we get from them. The more behavioral surplus streams into our supply chains. So if we can give it away, we're going to give it away. Google's free mobile operating system, Android, means Google holds the key to almost 90% of the world's smartphones. In order to obtain as much data as possible from all these cell phones, Google experimented with network balloons in those parts of the world where mobile internet is not available. Facebook, not to be outdone, flew network drones over growing markets and offered free internet in combination with the Facebook app. And connecting them represents one of the greatest opportunities available to humanity today. Hi, Mark. Why are you showing so much interest in India? Answer honestly. Our mission is to give everyone in the world the power to share what's important to them and to connect every person in the world. Aware of the potential dangers of American data robbery, India politely declined the offer and made do without Zuckerberg's generosity. In other parts of the world, Facebook's true intentions are becoming clearer every day. But we need whistleblowers for that. Facebook is happy to take our data, but not prepared to share information on how the company works. Right? You're going to sell that black leather jacket. Do it now, and we can tell you the exact moment when they are at peak vulnerability. That is real. That's happening.
And if you don't believe me, all you have to do is just pivot a few degrees to something that happened in 2018. And what is that? That came from yet another whistleblower. His name was Chris Wiley. And he told us about Cambridge Analytica. Chris Wiley, a former employee of the British company Cambridge Analytica, sounded the alarm about the methods used by this political marketing business. Cambridge Analytica used the Facebook data of more than 80 million Americans to analyze the best ways of manipulating American voters. One of the things that Chris Wiley said when he broke this story with The Guardian back in 2018 is he said, we knew so much about so many individuals that we could understand their inner demons. And we could figure out how to target those demons, how to target their fear, how to target their anger, how to target their paranoia. And with those targets, we could trigger those emotions. And by triggering those emotions, we could then manipulate them into clicking on a website, joining a group, telling them what kind of things to read, telling them what kind of people to hang out with, even telling them who to vote for. Now, that is absolutely no different than what Facebook aimed to do with these young people, innocent young people in Australia and New Zealand, to target their inner demons. The same mechanisms, the same methods, only pivoted just a few degrees from commercial outcomes to political outcomes. Cambridge Analytica was nothing but a parasite on a huge host. And that host is surveillance capitalism. Tu alma sigue tan mecánica, casi inorgánica. Yeah, you know. Voy respirándote, estoy transformándome, transmitiéndote lágrimas, estoy amándote. Yeah, you know. Voy respirándote, estoy transformándome, transmitiéndote lágrimas, estoy amándote. Va pasando el tiempo y voy plastificándome. No plastificándome y suplicándome que tiempo nunca perdonó. Computarizando el árbol, digitalizando tu dolor. En el dolor que nos dejó marcado por esta oscura realidad. Tecnificando tu alma y clonando las bellezas de tu corazón. Tu alma sigue tan mecánica, casi inorgánica. Virtualizando la tierra y sampleando las tristezas sin razón. Estoy diciendo que no quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma. No quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma. Una Eva Maya. Yeah, you know. Voy respirándote, estoy transformándome, transmitiéndote lágrimas, estoy amándote. Yeah, you know. Voy respirándote, estoy transformándome, transmitiéndote lágrimas, estoy amándote. Transmitiéndote lágrimas. Respirándote. Transmitirte que soy el amor.
perdiendo el límite de la naturaleza que nos vio. Están buscando obsesionados esa droga que devuelve amor. Quizás la encuentre si la busco y a mi vida vaya a ser mejor. Voy guiado por el agua, esa que envenenan con desilusión. Buscando tu razón. Estoy tratando de esquivarla, estoy volviendo a ver tu corazón. Estoy diciendo que no quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma. No quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma. Yeah, you know. Voy respirando, estoy transformando, transmitiendo la alma. Estoy tratando de esquivarla, estoy volviendo a ver tu corazón. Estoy diciendo que no quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma. No quiero un amor virtual, solo déjame tocar tu alma. Yeah, you know. Voy respirando, estoy transformando, estoy transmitiendo.